Hace un momento. El verso 18 dice así: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Padre, gracias. Gracias porque cristianismo no es tristeza. Cristianismo no es amargura. El cristianismo, Señor, es gozo. El cristianismo es alegría. Es el verdadero gozo. Es el verdadero entusiasmo. Es el verdadero camino para cuando caemos nos levantamos. Es el verdadero camino para llegar al punto que siempre hemos buscado llegar. Es el cristianismo a través del cual, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, podemos estar llenos de gozo. Señor, esconde a tu siervo detrás de la cruz de Cristo y detrás de tu Espíritu Santo. Y habla tú, oh Dios. Toma el carbón encendido de tu altar y quema mis labios, para que a través de ellos fluyan tus palabras. Que estemos atentos, que nuestros oídos estén abiertos para poder escuchar, retener y poner en acción lo que escuchemos en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden sentarse. Alguien por ahí al micrófono número 2, súbale una rayita, nada más. Súbamele una rayita, Rubén, ya que estás ahí tú cerquita. Mis amados hermanos, ¿cómo reacciona usted? Ahí está muy bien. ¿Cómo reacciona usted cuando viene una dificultad a su vida? ¿Cómo reacciona usted cuando se siente separada o separado de las cosas más importantes de su vida? ¿Cómo se siente usted cuando piensa que es rechazado? Que lo rechazan. ¿Cómo se siente usted cuando piensa que están actuando con racismo? Le digo una cosa. Tengo 29 años en este país y hasta ahorita no sé lo que es racismo. Tengo 21 años aquí en lo que es el estado de Georgia y especialmente en el condado Hall, y ahora también 3 años ya en el condado Jackson. Nunca he sentido racismo. ¿Sabe por qué? Porque nunca me he dado por enterado. Si me han hecho racismo o no, ni lo sé. Nunca me ha afectado nada. Desde muy chiquito mi madre me puso una concha de Galápago en la espalda, me la llenó de aceite y nunca me la ha quitado. He aprendido a dejar que todo resbale. Y ahora como cristiano, he aprendido que nada de lo que la gente me haga para tratar de robarme el gozo, me lo va a robar. La gente me puede hacer lo que quiera. La gente puede decir de mí lo que quiera. La gente puede robarme lo que quiera. Lo único que no me va a robar es mi seguridad en Cristo y el gozo que Cristo ha puesto en mí. Amén. Eso es lo que quiero conseguir. Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, comunicarles a ustedes. Y que una vez terminado esta serie de mensajes sobre el gozo, yo pueda ver que usted, cuando viene la dificultad, no se cae. No cae en amargura, no cae en depresión, no cae en tristezas,
Yo quiero ver una iglesia fuerte, una iglesia como Areli Linares. Usted me dirá por qué. Porque usted le puede decir a esa niña que está fea, que está horrenda, que no sirve, y esa niña no se cae. Esa niña no la tira. Yo me acuerdo de otra niña parecida a ella, llamada Kaki Rodríguez, de Venezuela. Era una niña exactamente igual. A ella se le resbalaba todo lo que le decían. Recuerdo que una vez estaba hablando con una vietnamesa ahí en la First Baptist Church de Gainesville, en el pre-K que tenían ahí, y estaba hablando con una vietnamesa y hable, la vietnamesa miraba así. Y los demás empezaron a reír porque no se dio cuenta que no era mexicana, o hispana, perdón, sino una vietnamesa. Hay muchos vietnamitas que parecen hispanos, lo mismo que muchos hindúes parecen hispanos. Y ella después, aunque se estaban riendo, llegó a su casa. ¿A qué no sabes, mamá? Y riéndose. Estaba hablando con una vietnamita, creía que era hispana y no me entendía. Eso es lo que quiero. Que Dios pueda conseguir a través de estos mensajes de usted. Que así como usted grita en un partido de fútbol, porque estoy seguro que usted grita por lo menos ¡pásamela! Así grite aquí cuando está cantando. Usted no puede sentir el canto si lo está leyendo nada más. Usted no puede sentir la música si solo está leyendo, la tiene que cantarla para sentirla. Yo veo muchos jóvenes, a ustedes no los veo, pero allá en México no hablan ni gota de inglés, pero qué bien cantan las canciones de los americanos, oigan. De veras. Yo escuché una sobrina cantando las canciones americanas como si supiera hablar inglés al 100%. Le digo, oye mamita, tú hablas mejor el inglés que yo y ya tengo 20 años en Estados Unidos. Y dice, ay tío, nomás las canto. Hermano, usted no puede sentir la vibración que un canto causa si usted no abre la boca para cantarlo. Si solo oye, no, hay que cantarlo. Y usted verá que usted empezará a sentir algo diferente. Usted saldrá diferente del culto cuando muestra esa alegría y ese gozo que sale de la gratitud. Así era Pablo. Pablo era exactamente así, hermanos. Hay quienes piensan que Pablo posiblemente era un chaparrito, pelón. No sé cómo sería Pablo y ni me quiero imaginar siquiera cómo era Pablo. Lo que sí sé que Pablo era un hombre valiente, un hombre de temperamento bien moldeado, bien fuerte. ¿Sabe que de por sí estoy en contra de las imágenes? Pero ¿sabe de qué estoy más en contra? De esas imágenes que pintan a Jesús triste. Yo no puedo hacerme imaginación de cómo sería Jesús físicamente. Eso está prohibido en la Biblia. Ni siquiera me lo debo imaginar cómo era físicamente. Pero sí me puedo imaginar cómo era su carácter, cómo era su temperamento, cómo era su amor, etcétera, etcétera. Jesús no era un hombre amargado. Jesús era un hombre feliz, gozoso. Le encantaba disfrutar de la alegría de los demás. Cantidad de veces lo vemos en el Nuevo Testamento compartiendo en casas alguna cena, alguna reunión. Jesús no era un ¿cómo se le llama? Monje. Jesús no era un monje. Ya sea de Altibas o de donde sea, él no era un monje. Él no se había encerrado en una cueva para no hablar con nadie. Era un hombre sociable. Era un hombre sociable. Era un hombre alegre. Era un hombre que le encantaba compartir y convivir con la gente. Lo vemos en las bodas de Caná de Galilea.
Lo veo bendiciendo esas bodas. Y en especial bendiciendo al esposo. Porque qué vergüenza sería cuando se le acabó el vino y la fiesta todavía a lo mejor tenía que durar un día o 2 días más. Eso es lo que Jesús quiere que tú y yo, ahora que Él vive en nosotros, ese sea nuestro estilo de vida. No solo aquí en el templo. Que la gente cuando estés allá te pregunte, oiga, ¿y usted no tiene problemas? Dígale como yo les contestaba, un montón. ¿Y entonces por qué siempre anda riendo? ¿Por qué siempre anda jugando? Porque mis problemas no son míos, aunque tengo muchos. Dios los ha tomado por mí. Yo se los dejé a Él y Él los resolverá cuando Él quiera. Y si usted está loco, digo gracias, porque estoy loco. Pero loco, cuerdo, que cree en las promesas que Dios me ha hecho. Hermano, cuando nosotros hemos creído verdaderamente las promesas que Dios nos ha hecho, no importa lo que venga a nuestra vida, nada nos tira. No importa lo que suceda, no importa cualquier negativa que nos dé, no nos debe robar el gozo, la seguridad y la confianza de saber en quién estamos confiando. Muchas veces cantamos yo sé a quién he creído, pero cuando viene la prueba o la dificultad, nos olvidamos realmente de en quién hemos creído. Jesús es el mismo cuando estás alegre. Jesús es el mismo cuando tienes problemas. Jesús es el mismo cuando estás gozoso. Jesús no cambia. Él es el mismo todo el tiempo, sin importar la situación en que tú te puedas encontrar. La semana pasada empezamos esta serie. Déjeme decirle que hoy nos vamos a centrar en el apóstol Pablo y su relación con Jesús y lo que había traído a su vida esa relación que él tenía con Jesús. Mantenga su Biblia ahí abierta, por favor. Ya la semana pasada le di los antecedentes de la carta, que esta carta fue escrita allá por el año 61, que el tema de esta carta es especialmente el gozo en Cristo, que Pablo escribió esta carta de Filipenses cuando estaba preso en Roma, atado a un hombre, ¿verdad? Amarrado a un carcelero, vamos a llamarle así, aunque no estaba en la cárcel, estaba en una casa, pero estaba amarrado a un carcelero, y en esa situación Pablo escribe Filipenses, y es una carta de gozo, una carta de felicidad, es una carta de dicha. Y el apóstol Pablo no estaba en un lecho de rosas. La semana pasada vimos a Pablo allá también en Filipenses, pero lo vimos en Hechos de los Apóstoles, encarcelado, amarrado a un cepo junto con Silas y cantando de gozo, cantando de alegría. Si fuéramos allá al capítulo 4, veríamos a Pedro y a Juan salir gozosos por haber sido hallados dignos de sufrir por su Señor. El gozo del cristiano es algo permanente. El gozo del cristiano no se esfuma según sean las circunstancias, sino perdura a pesar de las circunstancias. Entonces, mis amados hermanos, la gran idea de hoy es esta. Como cristianos, somos siervos y santos. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, dice Pablo ahí en el verso 1. Así que somos siervos, somos santos del Señor Jesucristo, quienes podemos regocijarnos aún en las dificultades más grandes que nosotros tengamos que pasar. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, debemos estar siempre gozosos. Estad siempre gozosos, decía el apóstol Pablo, desde una prisión.
Veamos algunas cositas interesantes que leímos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. El primero nos dice que somos servidores y santos. ¿Qué es un santo? ¿Una imagen? ¿Un ídolo? No. Un santo es usted. Usted y yo. La palabra santo la han confundido demasiado. La palabra santo tiene que ver no con una persona que es irreprensible, no con una persona que es perfecta, sino una persona que ha confesado su pecado, que ha pedido perdón a Dios por medio del arrepentimiento y que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. Ese es un santo. Y la palabra santo quiere decir alguien que ha sido separado del mundo para Dios. Ese es un santo. Es alguien que ha sido separado del mundo para Dios. Y usted y yo somos santos, porque el día que creímos en Cristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida, Él nos separó del mundo para venir a ser de Dios, para que Dios nos envíe al mundo a compartir el mensaje de amor y de salvación. Eso es lo que bíblicamente significa un santo. Usted y yo hemos sido separados del mundo para servir al Dios creador de cielos y de los universos y del universo. Así como lo oye. Así como lo oye. Y como santos de Dios, como consecuencia, dice el verso 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Somos servidores del Dios Altísimo. Somos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos servidores del Creador del universo. Y qué privilegio tenemos usted y yo, el que Dios nos permita a usted y a mí servir en su plan maravilloso de salvación para el mundo entero. Amén. Qué privilegio más grande ser parte del plan de Dios para salvación del mundo. Y eso lo es usted y yo junto con usted. Tenemos un servicio que hacer. Y este servicio es compartir el mensaje del Evangelio. Así que todos los cristianos hemos sido llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Ahora, ¿a dónde vamos a servir? En la iglesia y en el mundo. En la iglesia y en el mundo. Las lecciones de este trimestre tienen un propósito. El propósito de las lecciones de la escuela dominical de este trimestre tiene que ver cuál es nuestro estándar de vida. ¿Cuál es nuestro estándar de vida? ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro nivel de vida como cristianos? ¿En dónde estamos como cristianos y a dónde queremos llegar como cristianos? Sería lo mismo en la vida. ¿Cuál es tu estándar? ¿Terminar la high school y ahí quedarte? ¿Cuál es tu estándar? ¿Hacer el esfuerzo que sea para entrar a la universidad hasta graduar? Hermanos, se dice que de todos los graduados de high school hispanos, yo por un tiempo estuve sirviendo como voluntario en Gainesville College
en un programa que ya no existe, que se llamaba Summer Scholarship. Los jóvenes tenían que ir desde el grado 10 hasta el grado 11, eran 3 años seguidos a este programa, y entonces recibían una beca completa para estudiar en Gainesville College, que ahora es la Universidad del Norte Campus of Gainesville. Es la misma que está allá en Dawsonville. ¿Sabe cuántos jóvenes llegaron a aprovechar? Y hermano, había más de 100 jóvenes. Y yo estuve participando en todo lo que se enseñaba, en consejería, en varias cosas estuve participando. ¿Sabe? Yo creo que no más de 5. Fíjese ahí, no era porque no tenían la posibilidad económica para estudiar, no les iba a costar nada, sino que los papás necesitaban que trabajaran para que los ayudaran en los gastos de la casa. ¿Cuál es tu estándar de vida? ¿Quién es tu estándar? ¿Jesucristo? ¿Michael Jordan, el basquetbolista? ¿Quién es tu estándar? ¿A dónde quieres llegar como cristiano? ¿A dónde quieres que Cristo Jesús te lleve? ¿Tu estándar es Jesucristo? ¿Tu estándar es querer llegar a ser como Cristo? ¿O simplemente conformarte con ser un número en la iglesia? Yo creo que cada uno de nosotros, nuestro estándar debe ser Jesucristo. Y eso significa que si nuestro estándar es Jesucristo, anhelamos y deseamos llegar a ser como Jesús. Usted y yo somos siervos. Estamos puestos para servir a la iglesia. Estamos puestos para que nosotros estemos gozosos. La palabra siervos en griego es doulos. Doulos es la palabra siervo, un sirviente, un servidor. Este significa una persona que se dedica a alguien olvidándose de sus propias necesidades. Es duro, ¿verdad? Pero Jesucristo fue el ejemplo. Jesucristo fue el ejemplo. Él se preocupó por los demás. Él se preocupó por ti y por mí, yendo a la cruz. Que lo vamos a ver muy pronto cuando lleguemos a Filipenses, capítulo 2. La manera como Jesús se olvidó que era Dios y se hizo como tú y como yo para conocernos, para entendernos, para vivir las pruebas, las tentaciones, las aflicciones que tú y yo vivimos, para a la hora de ir a la cruz poder estar consciente de que al morir en la cruz por ti y por mí, te ayudaría a salir de esa vida sin esperanza. Amén. Tú y yo somos eso. Tú y yo debemos estar listos para servirnos unos a otros. Tú y yo debemos estar listos para entregar nuestra vida en el servicio de los demás. ¿Cómo estás sirviendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en la iglesia para servir? ¿Cómo estás sirviendo a Jesucristo con tu vida? Recuerde, de hoy en 15 días, el domingo 22, habrá la oportunidad de que tú sirvas. Vaya pensando desde ahorita, ¿en qué quiere usted servir en la iglesia? Yo soy muy diferente como muchas iglesias. Yo estoy en contra de que digan, hermanos, nosotros proponemos para la clase X al hermano fulano. El hermano fulano tiene el don para enseñar.
pero hermano Sutano tiene el don. No, por eso prefiero hacerlo así. Ok. Primero le pregunto a las personas que están sirviendo en algo, ¿quiere usted seguir? Siga. ¿No quiere seguir? Entonces se pregunta, hermanos, este puesto está libre. ¿Quién cree que tiene el don para tomarlo? Y el que se pone de pie, automáticamente lo tiene. ¿Quieres o no quieres? No es que lo aceptes simplemente porque por ahí un hermano te propuso a ti. No, que lo aceptas porque es algo que tú quieres hacer. Es algo que anhelas y deseas hacer. Ese es un siervo. Ese es un siervo que no ve las dificultades. Ese es un siervo que no ve los problemas. Ese es un siervo que está listo para servir, sin importar dónde y cómo. Y sin importar aún si tengo que invertir tiempo o si tengo que invertir dinero o qué sé yo. Un siervo es aquel que está dispuesto a dejarlo todo para servir. Ese es Doulos. Es alguien dedicado a otro, sin importarle sus propios intereses. Mis intereses no importan cuando veo a alguien que me está necesitando, y voy a estar listo para darle la ayuda que ese alguien necesita. Ese es Doulos, o sea, ese es un siervo. ¿Estás dedicando tu vida a los demás? ¿O te la vives siempre pensando en mí, y luego sigue siendo mí? Hay un dicho que dice, primero yo, luego yo, y luego sigo siendo yo. Eso no cabe en la iglesia. Eso no cabe entre los cristianos. Entre los cristianos es mi hermano, luego mi hermano, y posiblemente luego yo. Ese es el siervo, porque ese fue Jesús, el mejor y mayor ejemplo que tú y yo podemos tener. Ahora, nosotros somos santos, dice Pablo, en Cristo Jesús. Ya les expliqué lo que es un santo. Ya les expliqué lo que es la palabra santo. Todos los cristianos somos llamados santos. Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, si usted ya ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida, previo un reconocimiento y arrepentimiento de su pecado, usted es llamado santo. Usted es santo. Y un santo es aquel que ha sido liberado de su pecado ha sido perdonado y ahora es una persona llena de gozo porque sabe que su esclavitud al pecado ha sido desatada y las cadenas han sido rotas, y por eso es gozoso, por eso es feliz, por el gozo de saber que tenemos una esperanza viva, que un día estaremos para siempre en la presencia del Señor Jesús. Yo siempre, hermanos, recuerdo a Joyce, no recuerdo bien ahorita su apellido. Es la compositora de muchos himnos que usted y yo conocemos. Entre ellos, a Dios demos gloria. ¿Sabe una cosa? Ella era ciega de nacimiento. Nunca en su vida vio. Pero muchos de sus cantos hablan de la naturaleza y hablan de la creación. Así que un día le preguntaron, bueno, ¿y cómo lo ves? Con los ojos del alma. Me la imagino, porque Dios debe haberla creado perfecta. Y eso es lo que me imagino, lo perfecto. Y otro periodista le hizo otra pregunta, posiblemente, no sé si queriéndose burlar de ella, no sé. ¿Y qué es lo primero que quieres ver
Cuando veas, dice ella, lo primero que yo voy a ver, cuando tenga la vista física, va a ser el rostro de mi Señor, porque cuando vea es porque estoy en la presencia de Él. Amén. Sus signos son hermosos, llenos de inspiración, de manera maravillosa. Esta mujer podía tener gozo, porque a Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, y a Cristo nos dio. Quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y allí de los cielos las puertas abrió. Dador, dador, oiga el mundo tu voz, dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. ¿Eso no es gozo? ¿Eso no es alegría? Estaba ciega desde que nació. Estaba ciega desde que nació. Y su música era alegre, llena de gozo. Porque no importa tu situación, buena o mala, el gozo del Señor permanece para siempre. Amén. El gozo del Señor no cambia. Así que somos siervos de Cristo, somos santos para el Señor. Ahora, Pablo se regocijaba en el sufrimiento. Pablo se regocijaba, miren, Pablo se regocijaba en sus prisiones. Verso 1 al 8, todo esto, que ya lo leo. Se regocijaba en sus prisiones. Dice en Filipenses 1:14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se gozaban. Decía, mis prisiones no son una derrota, mis prisiones son una victoria, porque al estar preso y verme los hermanos aquí presos y ver que no puedo predicar, lo están haciendo por mí. Cuando mi esposa y yo estábamos en Galeana, Morelos, la iglesia creciente, hermosa, preciosa, pero todo lo tenía que hacer yo. Estaban entrenados, que siempre me ha gustado entrenar a las iglesias donde nosotros hemos estado. Tienen la capacidad para desarrollar. El día que el Señor me llame a su presencia o me llame a otro lugar, espero dejar una iglesia preparada. Estoy orando al Señor para ver si los domingos a las 6 de la tarde me dan permiso para tener una clase de discipulado. Discipulado para los que quieran venir. Vamos a empezar con un libro muy sencillo que se llama Mi crecimiento en Cristo. Porque aparte quiero que usted se acostumbre a leer y a entender lo que lee, contestando las preguntas que vienen en eso. Usted solamente va a obtener comprensión en lo que lee si lo practica. Y ese es mi doble propósito, que usted crezca en el discipulado, conociendo mucho mejor lo que es el ministerio en la iglesia, y usted crezca. Y tal vez pronto voy a ver con quién cuento por ahí para tener clases en español, para que todos mis hermanitos puedan leer. Estoy pensando en todos, no solo en unos, en todos, porque cada uno de ustedes para mí es importante. Cada uno de ustedes es valioso para Dios, también es valioso para mí. Me importa usted. Y quiero el día de mañana, no sé cuándo, Dios me quiera llevar a otro lugar o me recoja para su presencia, que ustedes estén listos y preparados para que cuando eso suceda,
El pastor que llegó a Galeana, Morelos, cuando salimos, no salimos por problemas, quiero que lo sepan. No salimos porque teníamos otra iglesia, nos pasamos un buen rato con muchas dificultades económicas. Salimos para que la iglesia desarrollara lo que sabía. El pastor que recomendé y que se quedó después de nosotros, me mandó a decir una vez en una carta: oye, me dejaste una iglesia que solita lo hace todo. Dije, exactamente por eso me salí, para que lo hiciera. Somos siervos, tenemos la capacidad, tenemos dones. El Espíritu Santo le ha dado dones a la iglesia. En esta iglesia hay todos los dones. Cada uno de nosotros tiene un don diferente para servir a Dios. Cada uno de nosotros podemos hacer mucho por el Señor. Vaya pensando en eso. Yo quiero que la próxima vez que Dios me conceda salir de vacaciones, no tenga que invitar a nadie, ni a mi yerno, sino poder dejar a uno de ustedes que predique en mi lugar. Esa es mi visión. Es la visión que Dios me ha puesto aquí y aquí. O más bien de este lado, ¿verdad? Bueno, a lo mejor soy zurdo. Que usted esté lo suficientemente capacitado para enfrentar cualquier situación. Ahora, ¿sabe qué cosa? Somos socios en el Evangelio. Miren lo que dice el verso 5. Miren lo que dice el verso 5 del capítulo 1. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, somos socios. Dios nos ha tomado como partners. Bueno, aquí todos entendemos esto. Dios nos ha tomado aquí a todos como socios para trabajar con Él hombro a hombro, para que el Evangelio de Jesucristo se extienda hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Amén. Sí, somos socios con Jesús, con los apóstoles y con todos los cristianos del mundo, para que el Evangelio sea predicado hasta el último lugar de la tierra. Le decía, Pablo se regocijaba también en su sufrimiento. Pablo se regocijaba en su sufrimiento. Dice, Pablo se regocijaba en sus prisiones, Pablo se regocijaba en su sufrimiento. Miren, en los versículos 12 al 18, Pablo habla acerca de lo que ha pasado cuando él terminó encarcelado. A ver lo que ha pasado. El Evangelio se estaba extendiendo. El Evangelio se estaba predicando. El carcelero al que estaba amarrado estaba escuchando el Evangelio. Porque cuando alguien lo venía a visitar en la casa donde estaba, Pablo le compartía a esas personas el Evangelio, y el carcelero que lo tenía amarrado también escuchaba el Evangelio. Así que Pablo estaba feliz en su prisión. Pablo estaba agradecido con Dios por los sufrimientos y los problemas que estaba pasando, porque ellos estaban resultando en el extendimiento del Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que para él era un gozo hasta cierto punto estar prisionero. El estar prisionero. Los cristianos debemos ser más audaces. Debemos ser astutos como serpiente y mansos como palomas. La serpiente es muy astuta. La serpiente, cuando siente un ruidito, miren,
se queda silenciosa, excepto la del cascabel, que a veces el nervio le hace sonar el cascabel y se da uno cuenta que ahí hay una, pero cuando se dio cuenta es porque ya brincó a morderle. Hay que ser astutos para presentar el Evangelio a toda criatura. ¿Usted tiene amigos hispanos? Hasta ahorita no me ha dado la lista de cuáles son esos amigos hispanos que usted tiene aquí en Jefferson o en Commerce, por los que usted está orando para presentarle el Evangelio. Los que me lo han dado, ahí están en el papel, en el boletín. Si tengo que quitar también el otro himno que he dejado, lo quito. Pero quiero que estemos orando, por eso llévese el boletín a su casa. Cuando ore, acuérdese de esas personas que están ahí anotadas, porque alguien está interesado en estas personas para compartirles un día el Evangelio. Háganlo. 4 personas con las que usted va a orar día y noche para que el Señor le alcance. Estoy orando por Jesús Linares, que esta primera vez que vino haya impactado fuertemente su corazón. Así que Pablo se regocijaba en el sufrimiento. Él no se centraba en lo negativo. ¿Y en qué nos centramos muchas veces nosotros? Es que eso está muy difícil, no voy a poder. ¿No somos bien negativos? Yo espero que Gaby no esté diciendo, ya no vino hoy mi esposo, o sea que ya no va a venir más. No, que bueno, mi esposo vino el domingo pasado. Voy a estar orando para que Dios haya impactado su corazón. Que mi esposo volvió a tomar. Yo sé que eso es porque ahora Satanás no lo quiere soltar, pero ¿me entienden? No sea negativo. Deje el negativismo fuera de su vida. Sea positivo. Yo estoy soñando que nosotros como iglesia muy pronto empecemos una misión en Commerce. Tenemos 3-4 familias de Commerce. Así como empezamos ustedes yendo a Gainesville, allá, y Dios nos tocó para venir a iniciar un trabajo aquí en Jefferson, que ahora nosotros, como iglesia de Jefferson, podamos iniciar algo en Commerce. Pero no solo en Commerce, estoy pensando en Winder. ¿Sabe que no hay una verdadera iglesia hispana en Winder? Un misionero llegó ahí, que lo llevaron para hablar con el pastor americano, y como el pastor americano le dijo, ¿sabes qué? Si abrimos una obra hispana aquí es porque vamos a trabajar juntos. Nada de que la iglesia hispana por un lado y la iglesia americana por otro. No, vamos a trabajar juntos. ¿Sabe que no quiso? Y está encerrado quién sabe por dónde en una trailita ahí con 2 o 3. Cuando podía estar en la First Baptist Church como estamos nosotros. Eso el pastor Michael constantemente me lo dice. ¿No somos una iglesia? Por supuesto que no. Somos una iglesia, no somos 2. Somos la First Baptist Church y en español somos la primera iglesia bautista. Aquí no hay 2 iglesias, hermanos. Yo no quiero que sienta eso. Somos parte de la First Baptist. Mientras estemos aquí, nuestra membresía pertenece a la First Baptist. Ya cuando nos separemos, que Dios nos conceda un lugar, será otra cosa. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos para empezar una célula en su casa? ¿Y cuántos de ustedes estarían dispuestos a venir los domingos a las 6 de la tarde para prepararles cómo van a atender esa célula en su casa? Porque no la voy a atender yo, la va a atender usted. No se puede alcanzar nada de eso si ustedes no se consideran siervos de Jesucristo. Y un siervo de Jesucristo quiere alcanzar al mundo para Cristo. Quiere alcanzar al mundo para Cristo. Entonces, no nos centremos en lo negativo, vamos a lo positivo. Usted dirá, pero pastor, es que algunos de nosotros, ni siquiera terminamos la primaria. A mí eso no me importa. Ni tampoco me importa que no sepas leer. Yo creo en un Dios que da dones. Yo creo en un Dios que capacita. Yo creo en un Dios que usa.
Yo creo en un Dios de poder que nos da el poder para hacerlo, sin importar quién somos. Ese es en el Dios que creo. Que cuando dejamos que Él nos use, nos usa. Nos usa. Cuando me cortaron mis pies, le dije, Señor, úsame con lo que me quedó. Y Él me usa. Úsame con lo que me quedó. Y Él me usa. Y Él te quiere usar a ti también. Él te quiere hacer. Yo podría hacer, hermanos, una tonta comparación con los sufrimientos de Pablo. Mire lo que dice Pablo allá en Corintios, 2 Corintios 8 al 11, dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Si te tumban, levántate. Decía Pablo aquí, derribados, pero no tirados. Si te tumban, si algún problema te tumba porque es demasiado fuerte, levántate. No te quedes tirado. Sigue adelante. Porque el Dios Todopoderoso te tiene agarrado de la mano y nunca te va a dejar caer. Lo que pasa es que a nosotros aflojamos los pies y nos dejamos caer. Pero nunca caemos porque Él nos tiene detenidos. Así que levántate. Nunca te quedes en el suelo. Nunca te quedes tirado. ¡Arriba! Yo podría decir, hace años atrás me quedé ciego. Por un buen tiempo quedé ciego. Yo no podía ver y saber que Él era Adán de aquí a ahí a donde Él está. Yo no podía ver ni con lentes. Aprendí a predicar de memoria y a recitar los versículos de la Biblia de memoria. Creo que fue el tiempo más hermoso porque tuve que aprenderme la Biblia de memoria. Pero Pablo muchas veces fue perseguido. Varias veces le dieron 40 latigazos menos uno, o sea 39. Fue apedreado, encarcelado. Hemos tenido creo que 3 choques. Pablo estuvo en varios naufragios. Una noche y un día anduvo navegando en el mar solo por un naufragio que tuvieron, que me cortaron mis 2 pies. Pablo llegó a quedar como muerto en una ocasión que lo apedrearon. Todo lo que ha pasado, aunque tal vez para muchos sea mucho, no se compara con lo que Pablo sufrió, y mucho menos con lo que mi Cristo padeció para darme salvación a ti y a mí. Por eso dije una tonta comparación con lo que Pablo sufrió, que no hay manera de compararse con lo que Él sufrió por nosotros, para que el Evangelio se predique en América. Porque gracias a Dios que llamó al apóstol Pablo, el Evangelio pudo cruzar fronteras para poder llegar hasta nosotros. ¿Hasta dónde podremos llegar nosotros como iglesia? No lo sé. Pero sí podemos llegar muy lejos
si dejamos que Dios nos guíe, si dejamos que Dios nos inspire. Vea esto. Ninguna de las circunstancias que Pablo vivió contribuyeron para que él tuviera gozo. Él escribió desde una celda en la prisión. Él trabajó bajo el ataque de sus enemigos. Después de 20 años de difíciles, o viajar en el servicio de Jesús, llegó a estar cansado y hubiera recibido con agrado algún descanso. Pero las circunstancias incidentales con la vida de Jesucristo no se pueden comparar. El Mesías que Pablo experimentó en el interior era el Mesías que había dado su vida por él. Esto lo encontré estudiando la Biblia de estudio en inglés que se llama The Message Bible, el mensaje de la Biblia. Hermanos, muchas veces vas a pensar que las cosas que te suceden no es como para tener gozo. Muchas veces vas a pensar que las cosas que te suceden no es como para reírte. Pero mi hermano, que nada de lo que la vida quiera hacer para quitarte el gozo, no le permitas que te lo quite. Ríete de los problemas, pero haz lo que tienes que hacer y confía en que Dios toma todo eso para resolver tu problema. Ríete, pero haz lo que tienes que hacer sin miedo, sin apuramientos, sin nerviosismo. Tranquilo. Se dice, mis amados hermanos, que una persona que quiere hacer una dieta para bajar de peso, lo primero que tiene que hacer es estar tranquilo y olvidarse de que tiene que bajar de peso. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás, tengo que bajar de peso, y comes y comes, y tengo que bajar de peso, y comes y comes, y tengo que bajar de peso, y comes y comes. No, el secreto es, olvídate de que tienes que bajar de peso. No pienses en que tienes que bajar de peso y haz lo que tienes que hacer. Pero no como una obligación para bajar de peso, sino como algo así nomás, y verás que bajas. La preocupación es el peor remedio para resolver problemas o cualquier situación. La tranquilidad y la confianza en el Dios poderoso es lo que te va a sacar libre de cualquier problema que tengas que enfrentar, y tu gozo nunca se va a acabar. Pablo se gozaba en sus problemas. Pablo disfrutaba sus problemas. Llegó un momento allá en Filipenses 1, 23 y 25 que el apóstol Pablo deseó irse al cielo. No dice, pero Pablo deseó morir. Así como Elías, Pablo deseó morir. Dice que él estaba, pero ansioso de irse al cielo. Pero, como sabía que le faltaba mucho trabajo por hacer en el Evangelio, prefirió quedarse aquí en la tierra. No dudo que haya un momento, hermano, en que usted se desespere y en que quisiera morir. Pero no deje que eso crezca más allá de lo que debe crecer, y enseguida, como Pablo, reaccione y diga: pero para el Evangelio es más importante que yo siga aquí, aunque siga sufriendo. Te diga: para Dios es más importante que yo siga viviendo y que confíe en Él para resolver mi situación. ¿Y sabes qué? Él la resuelve. Mi amado hermano, déjame decirte, sirviendo a los santos, aún con sufrimiento, decía Pablo,
Y debemos hacerlo. Buscar servir a los santos a pesar del sufrimiento. Pablo decide quedarse en la tierra y ser una bendición a la iglesia. Que hay sufrimientos, usted decida estar dispuesto a seguir sirviendo a Dios a través de la iglesia a pesar de su sufrimiento. Recuerde, un siervo de Jesucristo es aquel que piensa en los demás, aún olvidándose de sus propias necesidades. Un siervo de Jesucristo es aquel que tiene una torta y lo único que tiene para comer, y viene uno que no tiene nada, agarra su torta y la parte por la mitad y le da la mitad. O a lo mejor lo ve con más hambre que usted y dice, ¿sabes qué? Tú tienes más hambre que yo, cómete la torta completa. Ese es un siervo. Alguien que está dispuesto a sufrir por servir a los demás. Pero Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijarse es una opción. Usted tiene la decisión. ¿Se regocija o no se regocija? Así que usted tiene la opción. ¿Quiere vivir sufriendo o quiere regocijarse a pesar de las dificultades? Yo no le puedo decir qué hemos de hacer, solo decirle, decida, gozo o amargura. Es su decisión. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Alguien ciérreme esa ventanita, nada más ciérrela, no pongo más nada. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias.